Lo que estás a punto de escuchar parece imposible, y, sin embargo, ocurrió frente a testigos, cámaras y una multitud que jamás olvidó lo que vio. Quédate hasta el final, porque esta historia cambió para siempre la forma en que entendemos la fuerza humana. La mesa no se rompió por la celebración de una victoria, sino por el choque brutal de dos fuerzas que, en teoría, jamás debieron enfrentarse. De un lado estaba Bruce Lee, 63 kilos de técnica pura, disciplina absoluta y una voluntad afilada como acero. Del otro lado se sentaba Margaret la Montaña O'Brien, 118 kilos de fuerza genética en estado salvaje, campeona mundial de pulseo durante 7 años consecutivos. Entre ambos, una sólida mesa de roble que había resistido cientos de combates. Duró exactamente 4 segundos antes de partirse en dos. Esta es la historia de la competencia de fuerza más polémica de la historia del deporte, y la razón por la que, 50 años después, científicos siguen analizando las grabaciones cuadro por cuadro. Los Angeles Sports Arena, noviembre de 1971. La exhibición internacional de atletas de fuerza reunía a los competidores más poderosos del mundo en distintas disciplinas. La gran atracción era Margaret O'Brien, que apenas 3 semanas antes había defendido su título mundial en Moscú contra la mejor representante soviética. No había perdido ni un solo combate profesional. Más de 200 rivales habían caído, incluidos varios hombres convencidos de que podrían derrotarla. Su brazo derecho medía casi 48 centímetros de circunferencia. Sus bíceps superaban el tamaño de muchos muslos masculinos. Podía hacer repeticiones con más de 80 kilos en curl. La prensa deportiva la llamaba la mujer más fuerte del planeta, y nadie tenía argumentos para desmentirlo. Bruce Lee ni siquiera debía estar allí. Había ido como espectador para apoyar a un amigo que competía en peso muerto. Mientras observaba cerca del área de pulseo, un periodista lo reconoció y le pidió unas palabras sobre su próxima película. En medio de la entrevista, Margaret escuchó su nombre y se acercó, intrigada por la atención que recibía aquel hombre pequeño y delgado. Nunca había visto sus películas. No sabía quién era. Solo vio su tamaño, e hizo una suposición que estaba a punto de derrumbarse. ¿Eres actor?, preguntó, extendiendo su enorme mano. Bruce respondió con un apretón firme y educado, notando de inmediato la potencia de su agarre. Hago cine, sí. Películas de acción. Artes marciales. Margaret sonrió con curiosidad genuina, no con burla. Con ese físico, seguro usas muchos trucos de cámara. Sin ofender, pareces pesar unos 63 kilos mojado. Bruce devolvió la sonrisa, acostumbrado a ese tipo de comentarios. Peso exactamente eso. Y sí, hay técnicas de filmación, pero la mayoría es técnica real aplicada con máxima eficiencia. Un periodista, oliendo una gran historia, intervino de inmediato. Margaret, ¿te enfrentarías a Bruce en pulseo? Campeona mundial contra estrella de cine. Serían fotos increíbles. Margaret soltó una carcajada, convencida de que era una broma. Lo lastimaría. Le saco más de 50 kilos y acabo de vencer a la campeona soviética. No sería justo. Bruce se mantuvo sereno. Entendía que su preocupación era auténtica, no arrogante. Aprecio tu consideración. Pero me gustaría intentarlo si estás de acuerdo. Sé que, por fuerza bruta, probablemente ganes. Lo que me interesa es la parte técnica del pulseo. Eso llamó su atención. Había vencido a cientos de personas, pero nunca a alguien tan pequeño que hablara desde el estudio técnico y no desde el ego. Está bien, aceptó. Pero paramos de inmediato si siento que tu brazo va a romperse. He lesionado gente antes sin querer, y no quiero cargar con eso. Bruce aceptó sin dudar. En cuestión de minutos, los organizadores despejaron el escenario y colocaron la mesa oficial bajo la luz central. La noticia se esparció por la arena como fuego.
El público abandonó otras pruebas y se amontonó alrededor del escenario. Nadie quería perderse el enfrentamiento más extraño que jamás habían visto. La campeona mundial de fuerza contra el hombre que afirmaba que la técnica podía desafiar al músculo. Si hasta aquí te parece increíble, lo que ocurrió cuando sus manos se cerraron sobre la mesa fue aún más difícil de creer, pero eso cambió para siempre la conversación sobre qué significa realmente ser fuerte. No parpadees, porque aquí es donde la historia deja de ser curiosa y se convierte en algo que desafía toda lógica. Si crees que ya sabes cómo termina este duelo, espera. Lo que ocurrió en los siguientes segundos dejó a una arena entera en silencio absoluto. Se sentaron frente a frente, y la diferencia de tamaño saltaba a la vista incluso desde las gradas más lejanas. El brazo de Margaret parecía el tronco de un árbol al lado del de Bruce Lee. Cuando entrelazaron las manos, la de ella prácticamente envolvió por completo la de él. El árbitro, un juez profesional de pulseo, revisó el agarre con atención y colocó sus codos sobre las almohadillas. Reglas estándar. Sin faltas. Sin levantar los codos. ¿Listos? Posición. Margaret ajustó el hombro y bloqueó su estructura, aplicando apenas un 30% de su fuerza para marcar control. Había aprendido a iniciar con cautela ante rivales más pequeños para no lesionarlos sin querer. Bruce sintió de inmediato la presión. Era una fuerza distinta a la de cualquier entrenamiento marcial que hubiera enfrentado. No era velocidad ni impacto, era potencia pura, densa, implacable. ¿Listos? Ya. La mano del árbitro cayó y el combate comenzó. Margaret aumentó a un 50% de presión, convencida de que el brazo de Bruce descendería de inmediato hacia la almohadilla. Pero no ocurrió. Su brazo no avanzó hacia la derrota, ni retrocedió. Simplemente se mantuvo firme, como si hubiera encontrado un punto invisible de equilibrio. La sorpresa cruzó el rostro de Margaret. Subió a un 70%, el nivel que normalmente bastaba para vencer a competidores masculinos entrenados. El brazo de Bruce tembló apenas un instante, pero se sostuvo. No estaba resistiendo solo con el bíceps. Todo su cuerpo participaba. Desde los dedos hasta los pies, cada músculo parecía alineado para crear una estructura compacta, eficiente, imposible de doblar con fuerza directa. El público dejó de murmurar. Algo no encajaba. La campeona mundial estaba usando más de la mitad de su fuerza. Y el actor al que todos daban por derrotado seguía ahí, inmóvil, respirando con calma, como si el combate apenas estuviera comenzando. Y lo que Margaret decidió hacer a continuación fue lo que convirtió ese momento en leyenda. Aquí fue cuando el ambiente cambió por completo. No porque Bruce Lee estuviera ganando, sino porque seguía resistiendo una fuerza que, según toda lógica, debió aplastarlo en un instante. El murmullo creció entre el público, una mezcla de incredulidad y tensión. El instinto competitivo de Margaret despertó. Elevó la presión al 90% de su fuerza máxima, el mismo nivel con el que había derrotado a la campeona soviética. El brazo de Bruce cedió un poco, quizá 15 grados hacia la derrota. Parecía el principio del final. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Aplicando un principio técnico derivado del Wing Chun, Bruce no intentó oponerse frontalmente a la fuerza. Ajustó sutilmente el ángulo de la muñeca y la posición del hombro, desviando parte del vector de empuje de Margaret fuera de su línea óptima. No era suficiente para ganar, pero sí para evitar la caída inmediata que todos esperaban. La mesa comenzó a crujir. Pequeños sonidos secos, de madera bajo estrés. El árbitro lo notó al instante. Mantengan posición. Ordenó, preocupado por el equipo. Pero Margaret ya estaba completamente entregada al esfuerzo. Frustrada por no poder cerrar el combate, liberó el 100% de su fuerza de campeona. Bruce comprendió que no podría sostener la defensa por mucho más tiempo. Y tomó una decisión que dejó a todos desconcertados.
En lugar de resistir hasta el límite, soltó de golpe toda oposición. La fuerza de Margaret, que esperaba encontrar una barrera firme, continuó su trayectoria sin freno. El resultado fue devastador para la mesa. Su potencia total, impulsada por el peso de sus 118 kilos y la descarga completa de su musculatura, cayó hacia abajo sin oposición directa. Al mismo tiempo, Bruce redirigió su estructura corporal, manteniendo alineación técnica mientras permitía el movimiento. La combinación fue demasiado. La energía de Margaret empujando en una dirección, la redirección estructural de Bruce en otra, y la mesa atrapada entre dos dinámicas opuestas superaron la resistencia de la madera. Un crujido explosivo retumbó en la arena. La superficie de roble se partió a lo largo, justo entre sus manos aún entrelazadas. Ambos competidores se fueron hacia adelante cuando la mesa colapsó bajo ellos, cayendo sobre los restos de lo que segundos antes era una mesa profesional de competición. Hubo 3 segundos de silencio absoluto. Luego, caos. Gritos, gente de pie, periodistas corriendo, cámaras intentando capturar el desastre. Nadie había visto jamás romperse una mesa en un combate de pulseo. El árbitro quedó paralizado. No existía ninguna regla para algo así. Margaret soltó la mano de Bruce y miró la mesa partida con incredulidad. He competido 12 años, en 40 países, contra más de 200 rivales, y nunca se ha roto una mesa. ¿Qué acaba de pasar? Bruce se incorporó con calma, revisando su hombro, que había absorbido parte del impacto. Observó la madera quebrada con curiosidad casi científica. Creo que generamos una multiplicación de fuerzas que superó la resistencia del material. Tu potencia en una dirección, mi estructura redirigiendo en otra, y la mesa atrapada entre dos físicas distintas. Los organizadores corrieron al escenario, preocupados por daños y responsabilidades. La mesa costaba $1,200 y había sido importada desde Suecia para competencias profesionales. El entrenador de Margaret revisaba su brazo. Dave, el amigo de Bruce, lo ayudaba a ponerse de pie mientras evaluaba su hombro. Finalmente, tras consultar con los oficiales, el árbitro tomó el micrófono del estadio. Debido a una falla del equipo, el combate se declara nulo. No hay ganador ni perdedor. Pero llevo 20 años arbitrando pulseo y jamás había visto algo como lo que ocurrió hoy. Ambos competidores demostraron una capacidad extraordinaria. Y aunque el marcador quedó vacío, lo que pasó esa noche se convirtió en leyenda. Porque nadie volvió a ver la fuerza de la misma manera después de eso. Si esta historia te dejó pensando en lo que realmente significa ser fuerte, dime qué opinas. Y si te gustan relatos como este, suscríbete y quédate, porque lo que viene en los próximos videos supera cualquier mito. Cuando el ruido y la confusión por fin bajaron, Margaret se acercó a Bruce Lee y volvió a extenderle la mano, pero esta vez no como rival, sino como colega. Te debo una disculpa, dijo con franqueza. Asumí que por ser pequeño y actor no tenías fuerza real. Eso fue ignorante. Lo que hiciste ahí no fue solo técnica. Tienes poder verdadero, solo que concentrado de forma distinta al mío. He sentido la fuerza de hombres de 120 kilos, y tú igualaste eso pesando la mitad. ¿Cómo? Bruce valoró su honestidad y su curiosidad casi científica. Tu fuerza proviene de la masa muscular y las palancas desarrolladas con años de entrenamiento específico, explicó con calma. La mía viene de la integración de todo el cuerpo y de la eficiencia neurológica. Tú generas potencia desde el brazo y el hombro. Yo la genero desde el suelo, a través de las piernas, caderas, núcleo y columna, canalizándola hasta el brazo. Métodos distintos, resultados similares cuando se aplican correctamente. Luego añadió algo que pocos esperaban. Además, yo no intentaba ganarte. Intentaba entender la fuerza que produces y encontrar la respuesta técnica para sobrevivirla.
Hablaron durante más de media hora después del evento, comparando métodos de entrenamiento y analizando la física detrás de la generación de fuerza. Margaret reconoció que el enfoque técnico de Bruce había expuesto una debilidad en su estrategia, dependía demasiado de la potencia bruta y menos de la colocación estructural. Bruce, por su parte, admitió que la fuerza pura de Margaret era algo que no podía igualar kilo por kilo y que su resistencia había dependido totalmente de la redirección técnica, no de oponerse de frente. Coincidieron en algo clave: la mesa se rompió porque la potencia masiva de ella y la estructura canalizada de él se combinaron en un punto que ninguno de los dos habría podido producir por separado. Los periodistas deportivos que presenciaron el hecho escribieron reportajes extensos, aunque nadie sabía cómo clasificar lo ocurrido. ¿Fue una exhibición de fuerza? ¿De técnica? ¿De física aplicada al cuerpo humano? Un reportero incluso consultó a ingenieros estructurales, quienes analizaron las fotos de la mesa partida. Calcularon que para quebrar roble de ese grosor se necesitaban más de 1800 kilos de presión concentrada. Ninguno podía generar eso por sí solo, pero la intersección de sus fuerzas en ángulos distintos, en el instante exacto del colapso, produjo el resultado destructivo. Margaret defendió su título mundial 3 veces más antes de retirarse invicta en 1974. En entrevistas, mencionaba con frecuencia aquel enfrentamiento con Bruce como el momento más educativo de su carrera. Decía que le enseñó que la fuerza sin comprensión técnica tiene límites. Empezó a integrar posicionamiento y mecánica en su entrenamiento, algo que, según ella, prolongó su reinado. Bruce, por su parte, usó la experiencia como ejemplo dentro de su filosofía marcial: las ventajas de tamaño y fuerza pueden reducirse con conocimiento técnico y pensamiento estratégico. No se eliminan por completo, pero dejan de ser absolutas. La mesa rota se convirtió en leyenda dentro del mundo del pulseo. El fabricante sueco incluso pidió fotografías y declaraciones de testigos para entender qué había pasado realmente. Y aunque no hubo ganador oficial, ese día dejó una lección que aún resuena: la fuerza más impresionante no siempre es la más grande, sino la mejor comprendida. Si esta historia cambió tu forma de ver la fuerza y el entrenamiento, cuéntame qué parte te impactó más. Y quédate por aquí, porque las próximas historias demuestran que los límites del cuerpo humano no siempre están donde creemos. Quédate conmigo hasta el último segundo, porque lo que vas a oír no es exageración, ni mito, ni truco de película. Es el tipo de historia que obliga a replantear todo lo que creías saber sobre la fuerza humana. El fabricante sueco no podía creer que su mesa profesional hubiera cedido por fuerza humana. Enviaron representantes para analizar los restos y, tras examinar la fractura, confirmaron que la ruptura fue causada por una presión extraordinaria aplicada en un ángulo inusual. Esa combinación generó una fuerza de cizallamiento para la que la estructura nunca fue diseñada. Después de ese incidente, rediseñaron sus mesas, reforzando el núcleo interno específicamente para evitar fallos similares, aunque admitieron que las condiciones exactas que provocaron aquella rotura serían casi imposibles de repetir. El caso llamó la atención de especialistas en biomecánica. Años más tarde, cuando salió a la luz el metraje del enfrentamiento, los análisis de video mostraron algo asombroso. La posición corporal de Bruce Lee revelaba una integración completa de cadenas musculares desde los pies hasta las manos, un patrón que normalmente solo se observa en levantadores olímpicos de élite. La generación de fuerza de Margaret, en cambio, era un ejemplo perfecto de ventaja mecánica, masa corporal, palancas y alineación usados al máximo nivel. Cuando esos dos sistemas de generación de potencia se encontraron en ángulos que ninguno podía controlar por completo, el resultado superó todo lo que ambos habían previsto. Noviembre de 1971. Una mesa. Dos competidores. Dos filosofías de fuerza. Un resultado imposible. El combate duró 4 segundos. La historia duró más de 50 años. En la leyenda del pulseo,
Margaret O'Brien demostró que la fuerza genética combinada con años de entrenamiento dedicado puede crear un poder extraordinario. Bruce Lee demostró que la técnica, la integración corporal y la inteligencia estratégica pueden enfrentarse a ventajas físicas que parecen insuperables. Y juntos probaron algo más grande que un simple duelo: cuando formas distintas de poder chocan en el ángulo equivocado, ni siquiera el roble sueco resiste. Eso no es magia de cine. Es física encontrándose con filosofía. Son 118 kilos de fuerza de campeona, chocando contra 63 kilos de maestría técnica. Ese fue el día en que el pulseo cambió para siempre, y una mesa se convirtió en prueba de ello. Si esta historia te hizo ver la fuerza con otros ojos, quiero leerte. Comparte tu opinión y dime de qué lado estás, potencia bruta o técnica pura. Y si te apasionan relatos reales que parecen imposibles, suscríbete, porque lo que viene después supera cualquier guión de película.